Mis amados, bendiciones. ¿Cómo están? Seguramente que están bendecidos porque la presencia de Cristo está en sus vidas, en sus corazones, como en el mío también. Así que damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, que siempre nos concede animarnos, bendecirnos, darnos la fortaleza que cada uno necesitamos cada día. La verdad que muchas veces estamos, como dice creo que el libro de Hebreos, que estamos con los brazos caídos y las rodillas paralizadas. Pero qué bueno que siempre Dios está para levantarnos las manos y también movernos un poquito las rodillas paralizadas. En el sentido espiritual es como que muchas veces no nos sentimos bien, ¿no? Muchas veces suele pasar esas cosas, pero ahí viene el Espíritu Santo del Señor, una palabra del Señor revelada de su Espíritu, nos bendice, nos alienta y seguimos nuevamente hacia el propósito del Señor, porque si hay algo que a nosotros nos incentiva es la meta, llegar a la meta, llegar y alcanzar la meta que ya está preparada para vos y para mí, que es estar justamente allí en la presencia de Dios un día glorioso, cuando venga a buscarnos. Pero mientras tanto nosotros tenemos que estar ocupados, dedicándonos a lo que Dios nos encomendó. Estuve mirando estos días, venimos mirando, yo creo que vos también y cada uno de nosotros como hijos de Dios, y quizá vos que sos un amigo, la primera vez que estás escuchando o viendo o vas a ver este video, seguramente que nada te va a asombrar, y aquellos que conocemos la palabra del Señor no nos puede asombrar. Sí, para aquella gente que de repente no conoce la palabra, no conoce al Señor, no conoce la Biblia, entonces es algo tremendo y no sabe realmente qué determinación tomar, y se mueve a un lado, se mueve a otro y no sabe realmente dónde va a terminar su vida, ¿no? O sus días en estos casos. Pero vos y yo sabemos dónde estamos parados, en quién estamos creyendo, en quién hemos creído y realmente quién está en nuestros corazones. Es el mismo Cristo glorioso que un día padeció, murió, fue sepultado, pero resucitó, y hoy su Espíritu glorioso está dentro tuyo, dentro mío, y eso nos da la fuerza para seguir adelante. Por eso en esta tarde quiero hablarte de ocuparse o dedicarse a lo que Dios nos encomendó, a lo que Dios realmente nos dejó para cada uno de nosotros como iglesia, como hijos del Señor. Si bien esto es una carta apostólica del apóstol Pablo a Timoteo, pero ocuparse, dedicarse, la definición de ocuparse es trabajar en alguna actividad, desempeñar o ejercer un empleo. Y la verdad que cada uno de nosotros, cada vez que nos ocupamos de algo o de repente nos dan algo a cargo, le ponemos ganas, ¿verdad? Le ponemos esmero, le ponemos fuerza y desempeñamos todo lo que realmente tenemos a nuestro alcance. Y de esa manera podemos ejercer el empleo y tomar a cargo también, a veces puede pasar que tomemos a cargo también un negocio. ¿Y quién no desea de repente comenzar bien con el negocio y terminar bien? Nadie quiere comenzar bien y terminar mal, ¿verdad? Casi siempre cuando nos ocupamos de algo queremos comenzar bien y terminar bien. Lo mismo pasa cuando uno se dedica a una profesión. Lo hace porque realmente le gusta. Cada uno o alguno de ustedes que me está viendo, que me está escuchando, seguramente que está ejerciendo alguna profesión o está terminando algún estudio para ejercer una profesión. Imagínate que no perdiste años de dedicación a la profesión para hoy no darle valor, ¿no? Vos pasaste todo el tiempo estudiando, quizás noche no durmiendo, inclusive quizás si tenés que viajar con la moneda justa, ¿no? Ahí a duras penas, pero
llegaste, estudiaste, pasaron años y ahora ya tenés el título en tus manos. Y eso es algo valioso, ¿verdad? Bueno, así también tenemos que hacer o dedicarle tiempo, ocuparnos el tiempo necesario a la palabra del Señor, a la lectura, a la enseñanza, a la exhortación. Es lo que dice Pablo. Fíjense, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo, primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso dice la versión Reina Valera, pero la versión Biblia latinoamericana, mientras llego, dedícate a la lectura, le dice Pablo, a la predicación, a la enseñanza, hasta que yo llegue. Dedícate a leer las Escrituras, a la iglesia y a animar y a enseñarle a los creyentes. Miren, qué interesante es esto, ¿no? Como hablábamos de un principio, dedicarnos, ocuparnos de algo que a lo mejor es algo que a vos te beneficia en lo natural, a mí me beneficia en lo natural, económicamente a vos y a mí también, nos beneficia en lo material, pero mire qué importante es esto, la palabra de Dios. Hoy la gente está distraída por un montón de cosas, y por supuesto que detrás de esta distracción está también el enemigo, con mucha seducción, porque hay cosas, parece que lo divino, lo bíblico ya es como que es anticuado, pasó como que ya no funciona más. Mis amados, tenemos que estar atentos, nosotros tenemos que seguir leyendo la Biblia, preparándonos, enseñando la palabra, predicando la palabra y exhortando. Por supuesto que esto es una iglesia, es una carta apostólica o pastoral, es una carta pastoral. Pero esto no quiere decir que la iglesia también tiene que leer la Biblia, tiene que exhortar. Exhortar no es retar, exhortar es tratar de acompañar a algún hermano que está equivocado, ¿vieron? Que a lo mejor está yendo por camino equivocado, por camino que a lo mejor, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿sabe qué? Su fin es camino de muerte. Entonces hay gente que no se da cuenta, porque no lee, porque no estudia, porque nadie tampoco, a lo mejor por ahí nadie le puede o no le enseña, no lo sé, bueno, pero la cuestión es que Pablo le recomienda a Timoteo que siga enseñando, siga leyendo, siga predicando y siga exhortando a los hermanos. Y Pablo recomienda esto porque si hay algo que nosotros vemos, que se filtran muchas cosas dentro de lo que es la iglesia de Cristo. Por eso Pablo recomienda a Timoteo que ocupe o que se dedique a enseñar y a predicar la palabra del Señor. Como hoy Dios también te puede hablar a vos y me puede hablar a mí también. Es interesante. Porque si estamos ocupados, bueno, sigamos ocupados, sigamos lo que Dios nos encomendó, pero por favor no te distraigas, no mires a los costados, no mires a la gente o a todo lo que te está rodeando en este momento, que a lo mejor vos decís, tantas cosas están pasando aún dentro de la iglesia, dentro de los predicadores. Tranquilo, todas esas cosas tienen que manifestarse porque todo eso está en la agenda del Señor. Mucha gente engañadora. Entonces, pero nosotros, vos y yo, la tarea que Dios nos encomendó, tenemos que seguir hacia adelante y tenemos que ser fieles a esa tarea, a esa responsabilidad que tenemos de predicar, de enseñar, de leer la palabra del Señor, para que realmente nuestros hermanos y nosotros mismos podamos estar bien nutridos de la palabra del Señor y que no venga cualquier viento de doctrina y nos saque de los propósitos del Señor.
Pablo comienza esta carta y dice que algunas personas dejarán de confiar en Dios, dice otra versión, ¿no? Eso habla en el capítulo 4, versículo 1, comienza diciendo Pablo que muchos apostatarán de la fe, muchos dejarán de confiar en el Señor, porque fueron engañados. Mis amados, por eso Pablo le encomienda a Timoteo que enseñe, que predique, que enseñe la buena doctrina, la sana doctrina, porque hay muchos seductores, engañadores, y esto es peligroso. Fue peligroso en el siglo I y en este tiempo también es peligroso. Pero lo bueno es que tanto vos como yo hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Además, tenemos el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a dejar un consolador? Ese consolador, mis amados, nos enseñan a caminar en el camino del Señor. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Si nosotros nos dejamos seducir porque alguien viene a decirlo tal o cual cosa fuera del propósito y de la palabra del Señor o de la doctrina que el Señor nos instruyó, cuidado, es peligroso. Entonces yo en este día quiero traerte esta palabra más que nada porque es una reflexión, no es una prédica, es una reflexión. Es algo que tenemos que estar, es como una alerta. Es como cuando vas por la ciudad y te encontrás con el semáforo, que tiene verde, que tiene amarillo y que tiene rojo, ¿no? Cuando está en verde avanzás, cuando estás en amarillo precaución, rojo peligro total. Si cruzás en rojo, perdimos, ¿verdad? Bueno, así también es la palabra del Señor, siempre es una predicción, nos avisa los peligros, y esto en este tiempo es peligroso. Los engañadores están por todo lado. Ahora tenemos que ocuparnos de las cosas del Señor, sí, ocuparnos de leer la palabra, la Biblia, corregir aquellos errores que a lo mejor lo tuvimos y quizás por años y de repente por allí nadie o no lo entendimos, pero qué bueno es lo que Pablo le dice a Timoteo, que enseñe, que instruya, que predique. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos para eso, ¿verdad? Y exhortar también, ayudar a aquellos hermanos que son nuevos, que no entienden muchas cosas, enseñarles. Miren, Pablo y Bernabé, en Hechos, el capítulo 14, verso 22, dice que allí infundían ánimos a los discípulos y alentaban a mantener la fe. Miren, aquella oportunidad, ya Pablo y Bernabé, ellos estaban siendo apedreados, lastimados, totalmente porque predicar la palabra del Señor, por levantar a un hombre que estaba paralítico hacía muchos años, y por esa causa fueron perseguidos y ellos tuvieron que andar a la escondida, pero ellos de todas maneras, ¿saben qué hacían? Alentaban a los hermanos a mantener la fe. Señores, mis amados, hoy les digo nuevamente que mantengan la fe. Mantengan la fe. Todo lo que hoy está pasando, todo lo que nosotros vemos alrededor, aún en la parte religiosa, y bueno, hay muchos engañadores, pero eso está en el pensamiento de Dios, estuvo desde un principio. Eso está justamente en la agenda de Dios. Dios sabe todas las cosas de antemano. Si Él lo hubiera querido sacar, lo hubiera sacado todo y nada de esas cosas hubiera sido permitido. Pero Dios hace para que, a ver qué hacemos nosotros, vos y yo. Si nos mantenemos en fe o dejamos y nos sigamos predicando la palabra del Señor, ¿no? Pablo y Bernabé se preocupaban para que los hermanos mantengan la fe. Imagínense Pablo y Bernabé predicando la palabra, unos buenos siervos del Señor, tremendamente usados por Dios, y ahora tienen que ser apedreados. Qué injusto, ¿no? Entonces muchos hermanos bajaban los brazos. Si a esto le pasa a estos, y a Bernabé lo golpearon, y a Pablo también, yo me voy. No, mis amados, no hagas nada, no, seguí manteniendo la fe y la confianza en Cristo. Y seguí estudiando la palabra, seguí predicando la palabra, seguí ayudando a la gente. Mantenete en la fe,
que Cristo puso en tu corazón. Y les decían, para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar muchas tribulaciones. En el 14:22, de hecho, de los apóstoles que hemos leído, muchas tribulaciones, o sea, tolerar, aguantar, sufrir injusticia, es lo que le estaba pasando a Pablo y a Bernabé, sufrir injusticia, es tremendo eso. Pero Pablo y Bernabé estaban ahí firmes, diciéndole, muchachos, manténganse en firme, no dejen la fe por nada. Ahora, los falsos cristos, los engañadores siempre estuvieron y siempre estarán. Las falsas doctrinas, que se contradice o anula la verdad de Dios. Ahora, en Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 6 al 9, nosotros podemos ver cómo Pablo realmente queda asombrado y está asombrado, pero también a la vez anima a los Gálatas a que no se descontrolen. Él sabe que allí se infiltró cosas raras, quizás hubo sincretismo, se encontraron con gente con otro pensamiento, con otra corriente de pensamiento o ideas opuestas al propósito de Dios o al propósito de Cristo, pero Pablo habla de esta manera, para que ellos no sigan en ese camino mezclado de montones de cosas, ¿no? Porque si hay algo justamente que hace el sincretismo, justamente en alguna oportunidad yo me puse a leer algo y es una mezcla de cosas y nada que ver con la vida o con lo que hizo Cristo, ¿no? Y miren, Pablo les habla a los Gálatas y le dice, Dios los llamó a ustedes, por medio de Cristo le mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios. Mis amados, es asombroso realmente cuando la gente es engañada, cuando la gente es llevada para un lado y para otro y justamente lo lleva a desobedecer la palabra del Señor. Quiera Dios que vos si en este día y en estos días estás de esta manera con doble pensamiento, cambia esa mentalidad y comenzá a firmar tu corazón en el Señor. Y Pablo está asombrado y dice, y ha aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. Ahora, del capítulo 1, verso 7 dice, en realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo. O sea, quieren confundirlos. El versículo 8 dice, de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros le hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Tremendo lo que dice Pablo, ¿no? Es tremendo. Vuelvo, dice el versículo 9 del capítulo 1 de Gálatas, vuelvo a repetirle lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. ¡Wow! Pablo tenía su carácter, ¿no? Era muy confrontativo con estas cosas y más con las cosas de Dios, era muy celoso. Así que, mis amados, tenemos que resistir a los enemigos de la cruz de Cristo, porque si hay algo que esta gente no hace, o aquellos engañadores, no quieren que vos y yo avancemos en la sana doctrina, en la buena doctrina, en la palabra del Señor, que nos lleva realmente de poder en poder y de gloria en gloria, y nos lleva a la obediencia a Cristo, y eso está bueno. La verdad que hoy en día vemos muchas cosas que se dicen y muchas cosas que se tergiversan, especialmente en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto a lo que el Señor un día va a hacer con su iglesia. Los enemigos de la cruz de Cristo no quieren morir al yo, por supuesto. Miren, Filipenses, el capítulo 3, el verso 18 dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo no sirviera de nada. ¿Vieron? Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo no sirviera de nada.
O sea que de Cristo no tienen nada, no tienen revelación de nada. O sea, viven por sus sentimientos, quizás por sus emociones, o por lo que piensan, o por lo que dicen. Por eso hablamos justamente del sincretismo, que tienen, pensamientos totalmente equivocados en contra de los propósitos del Señor. Quiera Dios que en este día vos y yo comencemos a orar con más frecuencia y a pedirle al Señor esta dirección. Que el Señor nos ayude cada día a leer más su palabra, prepararnos y a estudiar su palabra, que podamos realmente todos los días estar no con miedo, porque hoy la gente tiene mucho miedo y no sabe para dónde ir, no sabe qué va a ocurrir, qué va a pasar, ¿no? Pero vos y yo que realmente hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y tenemos la vida del Señor como iglesia, tenemos la vida del Señor, Él va a llevarnos al buen puerto. Ahora Pablo dice, eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, hablando del capítulo 3, el verso 18 de Filipenses. Los que viven, justamente las personas que viven como si la muerte de Cristo no sirviera para nada, dice Pablo, ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Qué bueno es que te vuelvan a repetir cuando uno no entiende algo, ¿verdad? Qué bueno es que Dios nos vuelva a repetir aquello que a lo mejor no entendimos alguna vez. Yo hace varios años pensaba de una manera, o hace un par de añitos, 2 o 3, también de otra forma y de otra manera, pero hoy Dios nos da otra revelación, donde realmente podemos solamente decirle al Señor, gracias Padre por esta revelación. ¿Y sabes qué? No sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que cuando Dios me revela, cuando tengo alguna duda, cuando alguien vino y me dijo algo, yo tengo que meditar, tengo que ver si es verdad o está hablando conforme a la palabra de Dios, y luego me quedo tranquilo porque el Espíritu Santo me dice otra cosa, ¿no? Entonces eso trae paz a mi corazón, pero qué malo es vivir confundido. Quiera Dios que vos en esta tarde no estés confundido. Seguí sirviendo al Señor, seguí trabajando para el Señor. Ahora vuelvo a repetirlo, dice Pablo, con lágrimas en los ojos. Pablo lloraba tremendamente por los hermanos, por la iglesia, para que no se equivocaran y no dejaran de servir al Señor. Todo lo que hay, o todo lo que escuchamos hoy y vemos, mis amados, todo esto está en la agenda de Dios. Los engañadores, los que tergiversan la palabra, los que niegan la cruz de Cristo, los que dicen tantas cosas y disparate por allí, tranquilo, vos solamente ocupate de lo espiritual, ocupate de la vida del Señor, ocupate de lo que Cristo hizo por vos y de lo que tenés dentro de tu vida. Tratar de no abandonarlo, de no dejarlo. Ocupémonos y dediquemos el tiempo para leer la palabra. Qué bueno, ¿verdad? A veces perdemos el tiempo en tantas cosas y no le damos tiempo, o no le dedicamos tiempo, o no ocupamos el tiempo necesario para la palabra del Señor, para la oración. Pero quiera Dios que en este momento vos y yo realmente esto sea una reflexión y que podamos seguir predicando la palabra, exhortando a los hermanos. Dije que exhortar no es retar, exhortar es ayudar, acompañar a alguien que está equivocado, sacarlo de ese lugar y decirle, mirá, me parece que no es así, vení por este camino, no sigas por ese camino. Bueno, eso es exhortar, corregir, ayudarlo a aquel hermano y enseñarle a cómo debe vivir. Mis amados, realmente esto es lo que quería compartir con ustedes y espero que esto realmente sea de mucha edificación, de mucha bendición y que vos sigas caminando en el camino correcto, en el camino que Cristo te trazó. Nunca niegues lo que Cristo hizo por vos. Siempre Cristo es todo para vos, ¿verdad? Porque Él murió, Él resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre, pero también está en mi corazón por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te da vida a vos y es el que me da vida a mí. Oramos al Señor.
Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias por este momento que tú, Señor, nos da de poder compartir la palabra del Señor. Señor, muchas gracias porque tú eres nuestro Dios bueno y misericordioso, que siempre está para animarnos, para bendecirnos y para instruirlo, como en este día, Señor, de ocuparnos más en la lectura, de ocuparnos más en predicar, de preocuparnos más de enseñar la palabra, de exhortar, de ayudar a los hermanos que están equivocados y bendecirlos para que sigan el buen camino de Cristo. Amado Señor, amado Rey, amado Salvador, que realmente la gloria y el poder del Señor esté en cada corazón, de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, de aquellos que están mirando, Señor, este video y que están escuchando esta palabra, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo y que la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo esté en su vida, Padre. Y seas tú revelándole cosas nuevas, Señor, porque son tus hijos, porque son aquellos que tú rescataste, Señor, o nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Te bendigo en el nombre del Señor y que realmente esta palabra sea de edificación y de bendición. Amén.